Voy a ver un segundo vídeo relativo a preguntas sobre materia, podríamos decir, jurídicas que han salido en exámenes anteriores de auxiliares administrativos del SESCAN. Entonces, como he hecho en la anterior, lo que trato es de remitir a la legislación que regula la respuesta correcta. Es una retroalimentación, pues, para recordar cosas. Vamos entonces con ella y a ver si conseguimos sacar algo en claro. Bueno, la primera hace referencia a un decreto del año 2011 relativo a la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha y se refiere a la historia clínica, que dice que podrá ser almacenada en cualquier soporte documental siempre que garantice, hombre, pues lógicamente, eh, pues la autenticidad, la integridad, la seguridad y la conservación de esa información. Esto está recogido en el artículo 4 de ese decreto del año 2011. Se hace referencia después, en otra pregunta, que a tenor de lo regulado en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la caza y la pesca fluvial, esto se refiere a las competencias. Esas competencias, unas que son exclusivas del artículo 31, otras que son de desarrollo y ejecución y otras que son de ejecución, que ya os lo he comentado en el anterior. En estas que son exclusivas, como es el caso de la pesca la caza y la pesca fluvial, pues entonces aquí la comunidad autónoma tiene todos los poderes, podríamos decir. Legisla en las Cortes, los desarrolla reglamentariamente y lo ejecuta. Así lo dispone el número 2 de ese artículo 31 cuando dice que en el ejercicio de esas competencias que son exclusivas corresponderá a la región de Castilla-La Mancha la potestad legislativa, hacer la ley, la potestad reglamentaria, desarrollarla mediante un decreto, por ejemplo, mediante una orden de una consejería, y la función ejecutiva, llevándolo a la práctica, que serán ejercidas respetando en todo caso lo dispuesto en la Constitución. Bueno, eso ya lo sabemos que tiene que ser así. Principio ya, como os he comentado en otro lado, la Constitución de 1978, dentro de la organización territorial del Estado, dentro del título octavo, hace una gran división en cuanto a competencias que son exclusivas del Estado, en el artículo 149, y aquellas que pueden asumir las comunidades autónomas sobre la base de sus estatutos de autonomía. Bueno, pues entonces, en base precisamente a ellos, cómo se ha hecho esa distribución competencial. Se refiere la siguiente pregunta a la Ley de Procedimiento Administrativo y dice que determinados actos tienen que estar motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Ya os he dicho algún caso que motivar una cosa es poner en relación los hechos con el derecho. Porque este señor cometió esta acción, el derecho dice que en estos casos procederá la imposición de la sanción de que sea. Pues motivar lo que sería poner en relación hechos sin fundamentos de derecho. El artículo 35 de la ley recoge los casos en que deben ser motivados. Daros cuenta que dice los actos que se ajusten al criterio seguido en actuaciones precedentes. Hombre, si sigues el criterio que has mantenido siempre, pues lo lógico es que no tengas que motivarlo. O que se ajusten o al dictamen de órganos consultivos. Si tú sigues en tu resolución el criterio de un órgano consultivo, pues parece que no tiene razón, ¿no? No, lo que dice la ley es los actos que se separen, o sea, que sean contrarios a los criterios seguidos en las actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Aquí daros cuenta de que dice que se ajusten. Entonces, no, aquí es que se separen, o sea, que vayan contra lo establecido. Se refiere a la pregunta esta 6 a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, a la Ley 42/2015. Hice esta pregunta respecto a los órganos administrativos, la han puesto montones de veces. Dice que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyen funciones. Bueno, pues aquí lo que dice la ley, en concreto ese artículo 5, es que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
Una unidad administrativa en sus actos no tendrían efectos jurídicos frente a terceros. Sin embargo, un órgano administrativo, los actos que realice sí tendrían efectos jurídicos frente a terceros. Entonces, nos dice ese artículo 5 que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o también cuya actuación tenga carácter preceptivo. En esos casos, lo que es una unidad administrativa podríamos decir que se convierte en un órgano administrativo. Entonces, tenerlo en cuenta que tengan efectos jurídicos frente a terceros, vamos, que le creen derechos o obligaciones, no más que eso, o resulta aquellas unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo. Pues si preceptivamente tiene que actuar como tal, pues tendrá esa consideración de órgano administrativo. Tener en cuenta lo que más ponen en esto es para crear nuevos órganos administrativos es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos. Eso creo que en el anterior también figuraba como tal. Se refiere, la número 7, al artículo 53.2 de la Constitución española, dice que podrán recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, el de la igualdad, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Me coloco primero y además sumario es, podríamos decir, más reducido, más rápido. Y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿quién podrá recabar? Bueno, la respuesta o lo que nos dice el artículo 53 es que en el número 2 es que cualquier ciudadano podrá recabar esa tutela de los derechos y libertades reconocidos en el artículo perdón, en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo, ya lo que vienen después del 15 al 29. ¿Por qué? Procedimientos, podríamos decir, especiales y además una cosa muy importante que es el recurso de amparo. Hay posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en ante diversas actuaciones, pero podríamos decir que la más concreta en este sentido podría hacer referencia al recurso de amparo, que está relacionado con esos derechos o esas libertades reconocidos como tal. Cuestión distinta al recurso de amparo es el recurso de inconstitucionalidad, que es contra leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley, un decreto legislativo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, esto de los hospitales no lo he visto. Aquí se refiere bueno, eh, al artículo 57 de la Ley 1986, que es la Ley General de Sanidad. Las áreas de salud, bueno, sabéis que es muy recorrido lo relativo a las áreas de salud, a las zonas básicas de salud, preguntan muy recurrido. Las áreas de salud contarán con el siguiente órgano de participación, cuidado, los órganos de participación. El artículo 57 hace referencia a un órgano de participación que es el Consejo de Salud de Área, aparte del Consejo de Salud Autonómico, el Consejo de Salud de la zona, el órgano de participación son los consejos. En este caso, bueno, el Consejo de Salud. En este caso, las áreas de salud dice que contarán como mínimo con los siguientes órganos: el de participación, que es el Consejo de Salud de Área, de dirección, que es el Consejo de Dirección de Área, y de gestión, que es el gerente de área. Luego, en esto, tener en cuenta cuando se hable de esa situación relativa a la participación a nivel autonómico, a nivel de área, a nivel de zona básica de salud, en relación con esos consejos de salud. Se refiere a la segunda pregunta, a la siguiente pregunta, al Estatuto Marco, la Ley 55/2003, y en concreto a la pérdida de la nacionalidad española. Dice que la pérdida de qué es lo que determina la pérdida nacional española, de la nacionalidad española. Dice que implicará la pérdida de la condición de personal estatutario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorga el derecho a acceder a tal condición. Pues lo he comentado ya en otro sitio.
Teníamos la nacionalidad española, pero la perdemos por las causas que vengan establecidas. Pero, por ejemplo, adquirimos la nacionalidad belga. Pues como es miembro de la Unión Europea, no implicaría la pérdida de tal. Pero se hace al perder la nacionalidad española, resulta que adquirimos la nacionalidad saudí, pues implicaría la pérdida porque no podrían esto, no son miembros de la Unión Europea, ¿de acuerdo? O sea, si la pérdida de la condición, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal condición. Pierdo esta, pero adquiero otra que me permite, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 y 57 del Estatuto Básico del Empleado Público, del texto refundido, pues esa posibilidad para acceder a las funciones públicas. Otra pregunta referida al Estatuto Marco. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga más de 20 horas al mes es una falta. Bueno, aquí tenéis que tener en cuenta, mirad, os he puesto tres cosas. Puede ser una falta leve el incumplimiento injustificado del horario o jornada de trabajo cuando no constituya falta grave. Puede ser falta grave el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga más de 20 horas al mes. Y puede ser muy grave la falta de asistencia durante más de 5 días continuados o la acumulación de 7 faltas en 2 meses sin autorización ni causa justificada. Bueno, más o menos guardan cierta relación, entonces por eso lo he querido poner en relación una cosa con otra. Entonces, por ejemplo, veis que la falta leve, pues el incumplimiento injustificado del horario o jornada de trabajo cuando no constituya falta grave. ¿Cuándo será falta grave? Que cuando suponga más de 20 horas al mes de, podemos decir, de asistencia a tu jornada de trabajo. La ley 12/2010, que es la igualdad entre mujeres y hombres en Castilla-La Mancha, se refiere, dice que en los órganos públicos colegiados ya sabemos cuando son varios los que lo componen, se entenderá que existe una participación equilibrada, cuando las personas de cada sexo no sean menos de un 40% y no superen un 60%. Eso está dispuesto en el artículo 5 de la ley. A los efectos de esa ley, dice que se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. La pregunta 16 es a la ley de procedimiento administrativo y se refiere a lo que es el expediente administrativo. El expediente administrativo podemos decir que es la concreción del procedimiento, ¿no? Pues el expediente administrativo como conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento de una resolución administrativa. ¿Qué formato deberá tener? Bueno, pues ya en esta era, con arreglo después de la Ley 39 de 2015, se habla de formato electrónico. Dice que los expedientes tendrán, el artículo 70, tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación pues, ordenada de documentos, de pruebas, informes, acuerdos, etcétera. Otro sobre la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué tiene que hacer un órgano administrativo si apreciase que la notificación ya sabemos que es poner en conocimiento de una persona, de un ciudadano, de un interesado, una resolución de la administración o un acto de la administración? Pues, ¿qué tiene que hacer el órgano competente si apreciase que la notificación por medio de anuncios, que es una posibilidad que existe, lesiona derechos e intereses legítimos? Ahí tenemos que acudir al artículo 46 que cierra, podríamos decir, esa parte. Y entonces nos dice que en estos casos se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda, el diario oficial que corresponda, Boletín Oficial de la provincia, de la comunidad autónoma, Boletín Oficial del Estado, una somera, vamos, poca cosa, indicación del contenido del acto
y del lugar donde los interesados podrán comparecer en el plazo que se establezca para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento. O sea, pues, vamos a decir, publico en este diario oficial que en tal sitio podéis consultar lo que hay en relación con esto, con esta materia concreta. Entra ahora por medio la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha y ya estamos otra vez con los principios. Sabéis que no me gustan en absoluto porque soy incapaz yo de acordarme de unos y de otros de manera clara. El Reglamento de Estructura y Funcionamiento del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha establecerá su organización para dar cumplimiento a las funciones que debe desarrollar atendiendo a los principios de TELA. Eficacia, eficiencia, no es lo mismo eficiencia que eficacia, evidentemente. Simplicidad, transparencia y cercanía. Bueno, y le quedaría por poner y bombona de butano, porque si se ponen a poner principios, ahí sueltan lo que les parece y ya está. Bueno, eficacia, eficiencia, simplicidad, transparencia y cercanía respecto a la organización de ese servicio del SESCAN. Bueno, pues si lo dice así, pues sí, 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 así, bueno, así es, porque así lo viene bien establecido en la ley de la que toma parte, de la que nace ese posterior reglamento, que es la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, y donde establece, podemos decir, las líneas generales para que luego el decreto de estructura se desarrolle como tal. Ya os he dicho alguna vez que tengáis en cuenta que la mayoría de las veces no vienen con un no, nos lo ponen os lo ponen, podemos decir, en plan positivo, pero paus aquí que dice, ¿cuál de los siguientes no? Esto lo he puesto yo en negrita, no es un criterio fundamental en la seguridad de la información por medios electrónicos. Bueno, pues parece que de los que hay ahí es el de la universalidad. Otra negativa hay aquí, el artículo 64 de la Ley General de Sanidad. Ley General de Sanidad es para todo el Estado español, que tiene unas cuestiones que son básicas y otras que no son básicas. Bueno, la Ley 14/1986 dice que el artículo 64 recoge las funciones del centro de salud. Entre esas funciones no está, bueno, dice, servir como base de al menos una ambulancia con soporte vital básico. Muchas cuestiones de estas serán por exclusión, porque aprenderse todas las funciones, pues básica es un poco complicado. La siguiente es el Estatuto Marco y se refiere al incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Las incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública están recogidos básicamente en la Ley 53/1984 y se regulan unas posibilidades o en determinados casos que existe incompatibilidad entre dos cargos públicos o entre un cargo público y una actividad privada. Bueno, pues aquí lo que se refiere es a las infracciones que se pueden cometer como consecuencia del incumplimiento de las normas que hay establecidas sobre incompatibilidades. Y cuando suponga ese incumplimiento el mantenimiento de una situación de incompatibilidad, y entonces en ese caso la consideración es de falta muy grave. Otra cuestión que afecta a la incompatibilidad, pero que es falta grave, el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones del procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. Entonces, daros cuenta que lo más grave, lógicamente, es mantener la situación de incompatibilidad, luego muy grave y la otra grave. Vamos de nuevo a la Ley de Procedimiento Administrativo y dice que entre los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas está el derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. En la Ley de Procedimiento Administrativo hay que distinguir, por un lado, los derechos relativos a las personas, del artículo 13, y luego los derechos de los que son
parte, podríamos decir, o interesados en el procedimiento, que creo recordar que es el artículo 53. Aquí se refiere de los derechos de las personas, o sea, de todo quisque, ¿de acuerdo? No es igual los derechos relativos a cualquier persona que aquel que tiene, podríamos decir, una relación en un determinado procedimiento con la administración. Eso serían los derechos de los interesados en el procedimiento, pero aquí se trata de los derechos de las personas, sin más, tenga o no esa condición de interesado en un procedimiento. Mirad, esto también os lo he comentado alguna vez. En el Estatuto Marco se establece una diferenciación entre derechos individuales y derechos colectivos. Y os decía que muchas veces suelen poner si es un derecho individual o es un derecho colectivo. Entonces, en este caso dice, no es un derecho colectivo. Bueno, pues entonces en este caso, lógicamente, el derecho a la movilidad voluntaria. Para ser más fácil, no os vais a aprender, como os dije ya en un momento, todos los derechos individuales, pues os aprendéis los que son derechos colectivos y por exclusión, pues los otros serán individuales. No obstante, todo esto, pues daros cuenta que guarda una cierta relación con con la colectividad, podríamos decir. ¿eh? Entonces, lo flexible de la sindicación, la actividad sindical, el derecho a la huelga y todas esas cuestiones o a la negociación colectiva, pues parece que por simple definición se trata de derechos colectivos. De procedimiento administrativo que nos dice cuando se acuerde la tramitación de urgencia, los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, bueno, pues, la tramitación de urgencia puede darse por la presencia de determinadas circunstancias y el artículo 33 nos dice cuando razones de interés público. Nunca he sabido lo que es una razón de interés público. Hombre, he sabido, quiero decir que es un concepto jurídico indeterminado. Bien, pues nos dice que cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a petición del interesado la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia. ¿Y qué supone esto? Lógicamente, si es urgente, habrá reducción de los plazos. Bueno, pues esta tramitación de urgencia por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, algo que no tiene mucho sentido porque la presentación de solicitud será lo que da origen precisamente al procedimiento y los recursos podemos decir que está fuera ya del procedimiento en sí porque se ha dictado una resolución como regla general. Entonces, ¿cuál es la tramitación de urgencia? Reducción de los plazos a la mitad, los plazos que hay generales, ¿eh? Pero hay excepciones. No sé, no puede ser, eso no se reducirá a la mitad lo que se haga en relación a la presentación de solicitudes o presentación de recursos. La pregunta siguiente se refiere al Estatuto de Autonomía y nos dice que según el artículo 8 los poderes de la región se ejercen a través de ¿quién? De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Eso nos lo dice ese artículo. Se ejercen a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Y cuáles son los órganos de la Junta? Aunque no os lo pregunte. Las Cortes de Castilla-La Mancha, el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno. ¿Qué quiere decir? Los órganos de la Junta son los que llevan a cabo las actuaciones como tal, ¿no? Aunque haya más, pero vamos, podemos hablar de las Cortes en sentido amplio, de ese presidente de la Junta, que es al mismo tiempo el presidente del Consejo de Gobierno y del Consejo de Gobierno. Bueno, aquí hay una relativa a una orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social, o sea que ya desde de hace años, mira, del 2011, relativo a la tarjeta sanitaria individual para facilitar la identificación unívoca e inalterable del ciudadano, emitirá, pues, para un código de identificación personal, lo que llaman el CIP, el CIP. Otro de la Ley de Procedimiento Administrativo que se refiere, dice, según el artículo 96, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vamos a ver. El artículo 96 se refiere a la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando razones de interés público, otra vez,
o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las administraciones públicas podrán acordar de oficio o a solicitud del interesado la tramitación simplificada del procedimiento. Vamos a ver, es una cuestión, podríamos decir, aparte de la tramitación ordinaria o aquella de urgencia que hemos visto en una pregunta anterior, en virtud del cual esa urgencia se reducían a la mitad los plazos, salvo algunas cosas, ¿no? Aquí es que no, hay una razón de interés público. A ver cuál es una razón de interés público. O resulta que, vamos, esto está claro, no tiene complejidad ninguna, pues entonces se puede hacer un procedimiento simplificado. ¿Qué quiere decir? Pues que los trámites son mucho menores y hay mucha más celeridad en la resolución. Eso es lo que dice el artículo 96 respecto a esa situación. Hay muchas cosas porque la tramitación simplificada recoge unas cuantas cuestiones relativas a preguntas que pueden surgir, ¿eh? E incluso cabe la posibilidad de volver otra vez, aunque se haga este procedimiento simplificado, por diversas circunstancias se puede volver otra vez al procedimiento ordinario. Mirad, hay aquí otro que es lo relativo al decreto que regulaba anteriormente las funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, del SESCAN. Ya sabéis, ya os he dicho varias veces que hay un nuevo decreto que es del año 23, sí, del decreto 106/2023, que es el relativo a esa estructura orgánica en funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Bueno, entonces, lo relativo, y de esto os ponen seguro, ¿eh? De esto y cosas que no han salido otras veces, como es lo relativo a ver, que se me ha ido el santo al cielo, a la ley de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha, eso pues encima os la han puesto entera, pero ceñiros a cuestiones que sean plazos, como es en qué tiempo tiene que resolver el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, qué tiempo hay para plantearle la reclamación, que no recurso, de eso os van a poner, ¿eh? Seguro, vamos, digo yo. Bueno, a lo que voy. Entonces, en este sentido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, pues todo eso que dice ahí se refiere al nombramiento y cese de la persona titular de la dirección gerencia, corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería de Sanidad. Aunque el decreto es distinto, dicen tiene muchísimas cosas lo mismo uno que otro. Y en este caso, bueno, pues lo relativo al nombramiento y cese de esa persona que está al cargo del SESCAN, de la Dirección Gerencia, le corresponde al Consejo de Gobierno, dice, a propuesta del titular de la Consejería de Sanidad. Hay una pregunta aquí relativa a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que la han repetido varias veces. ¿Cuáles son los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en las empresas? Bueno, pues si vamos al artículo 16 nos dirá que esos instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos que hay y la planificación de la actividad preventiva. Tenerlo en cuenta porque lo han puesto varias veces. Bueno, otra que también la repiten, relativo al Plan de Salud de Castilla-La Mancha, al Plan de Salud de la comunidad autónoma, podríamos decir. Hay un procedimiento de elaboración que corresponde a la consejería competente, lógicamente, en materia de sanidad, en la que tiene que tener en cuenta las propuestas formuladas por los órganos de participación y dirección del Servicio de Salud y le corresponde la aprobación al Consejo de Gobierno. Dice, a propuesta de la consejería competente, previo informe del Consejo Económico y Social. Y una vez que, bueno, aquí lo eres, ¿a quién le corresponde la aprobación? Al gobierno, al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿A propuesta de quién? Del consejero competente en materia de sanidad. Hombre, parece de cajón. Y además, previo informe del Consejo Económico y Social. Y una vez que haya sido aprobado, se remitirá a las Cortes regionales, a las Cortes de Castilla-La Mancha, para su conocimiento. Y también hay que remitirlo posteriormente al Ministerio competente en la materia. Otro relativo a la estructura de SESCAN, con el antiguo decreto,
que se refiere la propuesta y emisión de informes sobre la gestión de las plantillas de los centros y unidades de asistencia sanitaria. Bueno, pues ¿a quién le corresponde? Pues nos dice aquí que a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, entre muchas funciones, pero daros cuenta si trae aquí funciones. Entonces, el artículo 7 recoge lo relativo a las competencias de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, lo cual, pues, como para aprenderse todas esas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra pregunta relativa a la ley de procedimiento administrativo. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas. Mirar, esto viene más que nada relacionado con la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos o la anulabilidad. Si el acto administrativo tiene un defecto muy gordo, será un acto nulo de pleno derecho. Resulta que ha sido dictado por un órgano que es manifiestamente incompetente. Lo ha dictado el consejero de Salud de Andalucía, pero joder, tú aquí qué tienes que ver, que estamos en Castilla-La Mancha, es manifiestamente incompetente, ¿de acuerdo? Sería nulo de pleno derecho. Puede ser que no tuviese tanta gravedad y fuese anulable. Oye, que lo tenías que haber dictado y se te ha pasado 2 días. Bueno, puede ser que haya una anulabilidad, pero hay determinadas actuaciones que incluso habiéndose hecho fuera del plazo establecido, pues no implicarán ni siquiera la anulabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Plazo pone ahí o plazo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tienes una obligación de notificar dentro de un determinado periodo de tiempo y resulta que no lo haces, pues solo implicará la anulabilidad de ese acto cuando así lo imponga, dice, la naturaleza del término o plazo. Si no, pues se habrá hecho mal, pero no será siquiera ni una irregularidad. ¿Vale? Bueno, a otra relativo al estatuto, lo concerniente al desarrollo legislativo y la ejecución de una serie de materias. Aquí lo que se hace es que el Estado ha dictado la legislación, podríamos decir, básica, y hay un desarrollo, por ejemplo, la ley 1486, la Ley General de Sanidad, y hay un desarrollo por parte de la comunidad autónoma, y además lo ejecuta. Bueno, pues entonces en estos casos el desarrollo legislativo y la ejecución de las materias siguientes. Sí. Dice los montes, aprovechamiento y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales y protegidos. No sé, me resulta un poco con la cantidad de preguntas que se pueden hacer sobre determinadas cuestiones que se metan en esto de cuándo son competencia exclusiva, cuándo es de desarrollo legislativo y la ejecución. Hombre, creo que un opositor no está para aprenderse de memoria determinadas cosas que además después no van a conducir a nada. A tenor de lo establecido en la Constitución, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de... Esto lo que dice la Constitución no lo digo yo. Eso de que todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema tributario justo es lo que dice la Constitución, no lo que opino yo. Bueno, pues este sistema tributario justo está inspirado en los principios de ¿qué? De igualdad y progresividad, que el que dos iguales paguen lo mismo y a lo que el que más tenga, que más pague. No se lo creen ni hartos de vino, pero vamos, tienes una SICAC y pagas el 1% de no sé cuánto. Eres persona física y pagas la intemerata. Bueno, pero ese sistema tributario justo tiene que estar inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que es lo que a nosotros nos interesa. Dice que según la General de Sanidad, la Ley 14.986, para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las áreas de salud se dividirán en
zonas básicas de salud, lo sabéis de sobra, ¿eh? Entonces, el artículo 62 se refiere, y es una pregunta que también la ponen bastantes veces, artículo 62 de la Ley 1486. La Ley 8-2000, que es, podríamos decir, el desarrollo, parte de esa Ley 1486, según la Ley 8-2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, el Consejo de Salud del área no estará integrado por, ya ves, dice, por representantes de asociaciones culturales sin ánimo de lucro. Bueno, esto tendríamos que acudir, igual que antes, al artículo 45 de esta ley, de la ley castellano-manchega, donde se nos habla del Consejo de Salud de área, no del Consejo de Salud de Castilla-La Mancha, del Consejo de Salud del área de que sea, de las que hay en Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hace referencia a una serie de quiénes integrarán ese Consejo de Salud. Pues el delegado de la Consejería de Sanidad en la provincia, representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, representantes de las corporaciones locales y representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de vecinos, eh, sindicales y empresariales más representativas y los colegios profesionales sanitarios. Bueno, después hay un desarrollo reglamentario que nos dice quiénes forman parte de la misma. Una relativo al Estatuto Marco, quien no se incorpore al destino obtenido en un procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos, será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular. Esta la han puesto también varias veces. Bueno, se entiende, o sea, de OFIDE la administración entiende que no te notas incorporado, en el tiempo que haya establecido, en esas situaciones, como que en un procedimiento de movilidad voluntaria, dentro del plazo que había establecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que automáticamente se te declara en una situación administrativa, de excedencia voluntaria por interés particular. Se hace referencia en esta pregunta 55 a la historia clínica, a las impresiones de los profesionales sanitarios que no están sustentadas directamente en datos objetivos o pruebas complementarias y que en todo caso resulten de interés para la atención sanitaria al paciente y que expresamente sean calificadas como tales por el profesional que las realiza, se denominan anotaciones subjetivas. Daros cuenta que dice impresiones no sustentadas directamente en datos objetivos o pruebas complementarias. Entonces, pues será una anotación subjetiva de ese. Está recogido así en la ley 5/2010, en el artículo 29. Otra pregunta relativa a la Ley General de Sanidad, la Ley 1486. Los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del sistema de salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de, otra vez con lo mismo. Bueno, aquí tiene la serie, la tira una serie de ellos, ¿no? Entonces, en principio lo que se refiere a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Entonces, esto es, no era lo que dice en el artículo 2, se hace referencia a otras situaciones, a una serie de principios, pero aquí se refiere a los servicios sanitarios, los administrativos, los económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del sistema de salud, pues tienen que adecuar su funcionamiento a estos principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Casi nada para quedarse con todos ellos. Según la Ley 8-2000 de Ordenación Sanitaria, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, así estás pregunta, es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, según el artículo 60. Es un organismo autónomo, algo que se crea específicamente para esta materia concreta. Tiene personalidad jurídica propia, puede llevar a cabo sus actuaciones porque tiene personalidad jurídica y tiene plena capacidad de obrar. No necesita que nadie le dé nada. Lo de la capacidad de obrar
A veces os he puesto el ejemplo de un niño que tenéis que es menor de edad y para llevar a cabo determinadas actuaciones necesita el complemento. Cuando adquiere los 18 años tiene plena capacidad de obrar, hombre, como regla general. Aquí, en el ámbito administrativo o en el ámbito de, de este organismo autónomo, pues le da, podríamos decir, esas facultades el artículo 68 de la Ley de Ordenación Sanitaria. Bien, se refiere ahora el siguiente, es a la ley de procedimiento administrativo, el funcionamiento del registro electrónico, que aparece regulado en el artículo 31 y establece una serie de reglas respecto a su funcionamiento. Y una, bueno, pues aquí dice, permitirá la presentación de documentos, o evidentemente un registro electrónico lo permitirá todos los días del año. Durante las 24 horas. ¿Veis que aquí hay alguna cuestión? Todos los días del año, durante las 24 horas. Bueno, en das, aquí bueno, se ha hecho un escaneo y a veces pues no me he dado cuenta de eso. O sea, una serie del cómputo del plazo en los registros electrónicos. Entonces, en este sentido, bueno, pues ahí el funcionamiento del registro dice que se regirá por una serie de reglas, pues alguna de las cuales pues es precisamente que permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. Otra cosa es cómo se cuenta después, quién entra primero, cómo, si se presenta un día en día hábil o en día inhábil, que no nos lo pregunten y no vamos a entrar. Hace referencia a que un enfermero con nombramiento como personal estatutario fijo se encuentra disfrutando reducción de jornada por cuidado de familiares. Bueno, esta cuestión, que es una pregunta referida al personal eventual, esta regulación del personal eventual ha desaparecido como tal con la modificación que se efectuó hace unos años. Entonces, el personal eventual, ya tenéis ahí un vídeo sobre la clasificación del personal, pues no la voy ni siquiera a ver. ¿Cuál de los siguientes no es un principio informador, joder, de las actuaciones del sistema sanitario? Bueno, pues aquí tenéis la tira de ellos. Lo que os decía antes, que bueno, esto ni el que asó la manteca se le ocurren hacer todas estas preguntas, ¿eh? Bueno, pues principios informadores, dice, del sistema sanitario. Pues, la ordenación y actuaciones del sistema sanitario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, daros cuenta si tiene aquí una serie de principios. Por un lado, la ordenación y las actuaciones y por otro lado, la actividad sanitaria. Bueno, será cuestión de que, bueno, la eficiencia, el control financiero y la limitación del gasto o la disponibilidad presupuestaria. Pues casi nada lo del ojo, lo que viene aquí, ¿no? Pues entonces, tener en cuenta que estas cuestiones son bastante difíciles a la hora de quedarse con ellas y poder responder después adecuadamente. ¿Qué es el plan de salud? Bueno, pues ya lo sabemos. Aquí estamos ya en la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Antes hemos visto a quién le correspondía su aprobación. Pues es el instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Bueno, entonces, y lo preguntan, por un lado la definición y otro lado la aprobación o una serie de cuestiones relacionadas con ella. También en relación con la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, la estructura sanitaria responsable de la atención especializada, quedaros con eso, programada y urgente, tanto en régimen de internamiento como ambulatorio y domiciliario de la población, es el hospital, evidentemente, ¿no? Bueno, evidentemente, simplemente acudir, o aquí os pongo en esta retroalimentación el artículo 50 cuando se refiere a la atención especializada, la estructura sanitaria responsable de esa atención especializada. Bueno, hay otra relativa también a esta ley, que es que los centros de atención especializada no integrados en la red sanitaria pública de Castilla-La Mancha pueden vincularse a ella. Sí, ¿cómo pueden vincularse? Pues a través de conciertos o convenios singulares de vinculación. Es una especie de, podemos decir, de contratos.
yo qué sé, la clínica, el hospital Antigua, ¿de acuerdo? Centro de atención especializada, pues cómo se puede, podemos decir, integrar, entre comillas, en esa red sanitaria de Castilla-La Mancha, pues a través de conciertos o convenios singulares de vinculación. Hay aquí una relativa a la prevención de riesgos laborales. Una empresa de 1.001 a 2.000 trabajadores, ¿cuántos delegados de prevención deberá tener? Bueno, aquí os lo pongo porque será difícil, pero bueno, que os vayáis fijando por dónde pueden ir las preguntas, ¿eh? En este caso concreto, bueno, el artículo 35 nos dice quiénes son esos delegados de prevención, quién los designa y cuándo tienen que existir y el número dependiendo del número de trabajadores. Mirad, hay aquí una cuestión relativa a la no presentación de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, QUIETOR, cuando resultara obligatorio en los procesos selectivos para el acceso temporal o definitivo a las categorías del SESCAN de movilidad y provisión. ¿Qué es lo que determinará la no presentación de esa certificación negativa? Pues nos dice una resolución del 27 de marzo del año 2024, bueno, había otra anterior de la Dirección Gerencia del SESCAM, que determinará la imposibilidad del nombramiento correspondiente. Verlo, aunque posiblemente os haga un vídeo sobre esto, aunque es muy corto, esta resolución en el apartado quinto se refiere a los efectos de la falta de certificación negativa o presentación positiva. Bueno, cuando se dan unas, en este caso, es a lo que nos pregunta, es cuando se refiere a resultar obligatorio en los procesos selectivos para el acceso temporal o definitivo a las categorías del SESCAM o en movilidad o provisión, ¿qué es lo que determinará? Hay otras circunstancias, pero en este caso concreto, la regla general es que sería la imposibilidad del nombramiento. Aunque si ya estás, podríamos decir, trabajando, currando allí y no lo presentas, pues diría que fuera, ¿no? Patitas en la calle, hombre, dicho un poco a lo bestia, ¿eh? Pero vamos, la atención especializada, según la Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, la ley, se prestará en los hospitales, así como en los centros especializados de diagnosis y tratamiento, según se establece en el artículo 50 de la ley. Dice, ¿qué artículo de la Constitución española comprende la sección primera del capítulo 2 del título 1 denominada de los derechos fundamentales y las libertades públicas? La verdad es que no está bien hecha porque no existe un capítulo 2, existe un capítulo segundo. Capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo cuarto y capítulo quinto. Lo que esta pregunta, bueno, si interesaba podría ser impugnada porque no es capítulo 2, sino capítulo segundo. Bueno, pues aquí tenéis en el capítulo segundo, hay, podemos decir, una entrada que es el artículo 14, que es el de la igualdad de los españoles ante la ley. Ajá, ajá. Y luego ese capítulo se divide en dos secciones, una que va del 15 al 29, que son los derechos gordos, 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 y después la sección segunda, que van del 30 al 38, que son los derechos y deberes de los ciudadanos, entre otras cosas, a eso que aparecía hace poco del sistema tributario inspirado, un sistema tributario justo para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Bueno, pues aquí del 15 al 29, pues todo lo que ya sabéis, todo el derecho a la vida, a la libertad y, no sé, a la libertad de expresión, derecho a la tutela judicial efectiva, todos los que hay del 15 al 29, que ya os digo, no es capítulo 2, sino que es capítulo segundo. ¿Veis aquí otra? Según la Ley General de la Sanidad, no, en las negritas mías, no es una función del Consejo de Salud de área. Bueno, pues aquí entre esas las que pone es la aprobación de las prioridades de actuación sanitaria específicas del área de salud. Bueno, pues aquí lo tenéis en el artículo 58 si lo queréis ver detenidamente, pero daros cuenta si da funciones y cuestiones por medio. Hay otra pregunta relativa al antiguo decreto de estructura del SESCAN, que sabéis que es el nuevo, el del 23, aunque fue modificado en el año 24.
Dice, en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, en este caso ya tenemos que acudir, creo que es el último artículo del nuevo decreto, y dependiendo, bueno, aquí pregunta vacante o ausencia o enfermedad del titular de la dirección gerencia. Bueno, pues nos dice que en el caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la dirección gerencia, la firma de los actos y resoluciones corresponderá a la persona titular de la Secretaría General. Y si este tampoco está, por lo que sea, ausencia, vacante o enfermedad, a la persona titular de la Dirección General en el orden que figura en el artículo 5 que os lo he expuesto en algunos esquemas, creo que en el otro vídeo relativo a las preguntas. Y hay otro relativo al caso de ausencia, vacante o enfermedad. Los titulares de los órganos directivos del SESCAN serán sustituidos en la forma que se establece ahí. Pero aquí es cuando se trate de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la dirección gerencia del SESCAN. Hombre, creo que si preguntan, preguntarán eso. No más allá. Venga, otra sobre el Estatuto Marco del Personal Estatutario. ¿Cuándo prescribirán las faltas leves? Ya lo tenemos, ¿eh? Las faltas muy graves a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Cuidado, se habla de las faltas, de las infracciones. Hay que distinguir, por un lado, lo que son las faltas y por otro lado, faltas o infracciones, y por otro lado, lo que son las sanciones. Tenéis la suerte de que son los mismos plazos de prescripción, ¿eh? 4, 2 y 6 meses. El problema es en lo relativo a las faltas, a las infracciones, es cuando comienza el plazo de prescripción, que es distinto cuando comienza el plazo de prescripción de las sanciones. Bueno, pues en el caso de las faltas, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se cometido. ¿Y se interrumpirá? Sí. ¿Cuándo? Desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario. Oye, que te vamos a hacer un procedimiento que te vamos a crujir, ¿eh? Desde la notificación. ¿Y qué pasa? Volviendo a correr de nuevo, si el procedimiento disciplinario, estuviera paralizado más de 3 meses por causa no imputable al interesado. Volviendo a correr, ¿qué querría decir? Que tendríamos que empezar a correr, a contar, perdón, otra vez esos 4 años, esos 2 años o esos 6 meses, que bueno, los 6 meses el procedimiento sería porque simplemente en las faltas leves hay que escucharle, luego no es un procedimiento como tal. Entonces, sí, tener en cuenta que sí, que empieza a contar cuando la falta se hubiera cometida, pero se interrumpe. ¿Por qué? Porque te notificamos que te iniciamos un procedimiento, ¿de acuerdo? Se cortó. Pero resulta que te notificamos, pero van 4 meses, o bueno, 3 meses y un día, y resulta que esto no ha estado interrumpido y no es por causa del presunto infractor, otra vez a correr el plazo, ¿de acuerdo? Bueno, otro de la Ley de Procedimiento Administrativo, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas. ¿Con qué? Pues nada, simplemente, oye, se ha presentado, por ejemplo, suponeros una denuncia por parte de alguien y la administración dice, esto parece que no está muy claro, ¿eh? Entonces, antes de iniciar un procedimiento, para no eh, hacerlo sin más ni más, lo que se puede hacer es abrir un periodo de información o actuaciones previas. ¿Para qué? Para realmente conocer esas circunstancias del caso concreto, ¿no? Y ver si realmente se dan o no y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Otro de la Ley 39/2015 tiene la condición de interesados, este también le ha dado por los interesados, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución, pero se les exige que se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Mirad, podemos hablar de varias clases de interesados en un procedimiento administrativo. Los que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, bien individuales o colectivos, lo han promovido ese procedimiento. Los que sin haber promovido o iniciado el procedimiento tengan derechos, daros cuenta, dice derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, no se les exige nada.
y aquellos cuyos intereses, aquí se habla de derechos y aquí de intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, pero se les exige que se personen en el procedimiento en tanto no haya caído resolución definitiva. ¿De acuerdo? Los promotores, podríamos decir, los que tengan derechos que puedan resultar afectados y aquellos que tengan intereses, pero a estos se les exige que se personen en el procedimiento antes de que caiga, lógicamente, la resolución definitiva. Bueno, otro relativo a la ordenación sanitaria de Castilla-La Mancha, la demarcación geográfica y poblacional que sirve de marco territorial a la atención primaria, evidentemente son las zonas básicas de salud, tal como se dispone en el artículo 49 relativo a la atención primaria. Según el Estatuto de Autonomía, es competencia exclusiva, ya estamos, de la Junta de Comunidades, la asistencia social y los servicios sociales, bueno, entre las que dan ahí. Bueno, creo que son 32 las competencias exclusivas que aparecen como para aprenderse las 32, ¿no? Bueno, pero ya os dije que tuvierais en cuenta sobre todo cuestiones que puedan estar un poco relacionadas con estas cuestiones de sanidad o relativas a la salud, ¿eh? Bueno, pues entonces en este caso se hace referencia a la asistencia social y los servicios sociales. Y ya sabéis que en estos casos, cuando es competencia exclusiva, la comunidad autónoma legisla, la comunidad autónoma desarrolla reglamentariamente y la comunidad autónoma ejecuta. Bueno, este es, no sé, un Real Decreto del año 84 sobre de estructuras básicas de salud. El personal del equipo de atención primaria dependerá funcionalmente, dice que de un coordinador médico. Bueno, pues será verdad. Otro de la Ley de Ordenación Sanitaria, con respecto a las áreas de salud, establece de que cada área de salud estará integrada por zonas básicas de salud. Lo tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay unos criterios, ya sabéis, para delimitar las áreas y también para delimitar las zonas básicas de salud. Hay una relativa al Estatuto Marco que lo pregunta, la creación, modificación y supresión de categorías de personal estatutario, creación, modificación y supresión de categorías de personal estatutario, puede llevarse a efecto en cada servicio de salud de acuerdo con las previsiones que establece el propio estatuto. Nos dice el artículo 15 eso precisamente, que en el ámbito de cada servicio de salud se establecerán, modificarán o suprimirán las categorías de personal estatutario de acuerdo con una serie de previsiones que vienen establecidas en el mismo. No sé, ahí le faltan. Hay una pregunta relativa a la ley del régimen jurídico del sector público. Ya sabéis, o bueno, si no lo sabéis, la ley 30/1992 era antes la ley del procedimiento administrativo y el régimen jurídico de las administraciones públicas se desdobló en dos, en la ley 39, que es la de procedimiento administrativo, y en la ley 40/2015, que es la del régimen jurídico del sector público. ¿Veis? Aquí otra vez, ya esta la han puesto varias veces, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos el cumplimiento de algunos de los siguientes requisitos. Bueno, en concreto, pues vas a crear un nuevo órgano administrativo, una nueva dirección general, una nueva subdirección general. Oye, pues entonces tendrás que determinar dónde se va a integrar, de quién va a depender, tienes que delimitar sus funciones y sus competencias y tienes que dotarla de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Porque no pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros anteriores, sí, al mismo tiempo o antes no suprimos esos, no suprimos esos con los que va a suponer una duplicidad. La creación de cualquier órgano administrativo. Las administraciones actúan a través de órganos. La administración del Estado actúa a través de un órgano colegiado que es el Consejo de Ministros, por ejemplo. Actúa a través de un órgano unipersonal que es el presidente del gobierno, de un órgano unipersonal como es el ministro del Interior, la ministra de Defensa. Esos son los órganos administrativos.
Bueno, hay otra de la Ley de Procedimiento Administrativo cuando se refiere a los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, podrán ser ejecutados por alguno de los siguientes medios. Esto se refiere a que cuando la Administración dicta un determinado acto administrativo y es firme y hay obligación de cumplirlo, pues en el caso de que no cumplamos nosotros con esta obligación, la Administración puede llevar a cabo una ejecución forzosa, ¿no? Y hay diversos medios, como son el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva o la compulsión sobre las personas. Dependiendo del acto administrativo que se trate, pues procederá uno u otro de estos medios. ¿Que debes una cantidad de 125.000 euros? Bueno, pues es cantidad líquida y fijada, apremio sobre el patrimonio. Resulta que tienes que bañar ese solar que te he dicho que tienes ahí, que está lleno de porquería y no haces ni puñetero caso, pues te pueden poner una multa coercitiva. ¿Qué es una multa coercitiva? Que te recuerdo que tienes obligación de hacerlo. ¿Que no lo haces? Pues te seguiré poniendo multas, ¿de acuerdo? Puede ser que se haga una ejecución subsidiaria. Tú no lo haces, pero yo contrato a una empresa y se va a encargar de llevarla a cabo. O está lo relativo a la compulsión sobre las personas. Podríamos decir que más o menos es el empleo de la fuerza. Se ha hecho una manifestación para la que estabas autorizada, pero teníais de 5 a 7 y a las 8 de la tarde seguís ocupando el sitio. La policía, que os vayáis, que os vayáis, que os vayáis, que nada, cabría la compulsión de las personas. Actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, sería lo relativo a la compulsión sobre las personas. Bueno, según la Ley 40/2015, las administraciones públicas actúan de acuerdo con el principio de desconcentración. No voy a entrar en lo que es descentralización y desconcentración, no obstante lo tenéis en vídeos por ahí, ¿eh? Las estructuras físicas de la zona básica de salud, según la Ley de Ordenación de Castilla-La Mancha, son las estructuras físicas, los centros de salud y los consultorios locales. Otro relativo a la Ley 39, la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación, suponeros que se notifica electrónicamente y también se os hace en papel por comparecencia en vuestra casa. ¿Se os ha notificado de dos formas distintas? ¿Cuál es la fecha que se tenderá como fecha de notificación? La de aquella que se hubiera producido en primer lugar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tendremos que tener en cuenta a la hora del cómputo, por ejemplo, para interponer un recurso. ¿Eh? Bueno, hay aquí uno de la Ley 5/2010 de Derechos y Deberes en materia de salud en Castilla-La Mancha. Dice que el paciente tiene derecho a recibir o rechazar asistencia espiritual y moral, incluso de un representante de su religión, pero siempre que no se perjudique la actuación sanitaria, según bien establecido en el artículo 4. Bueno, sí, lo dice ahí, de esta Ley 5/2010 de Derechos y Deberes en materia de salud. También en esta ley se refiere al consentimiento informado, ¿eh? Y la información que se ha de darse al paciente deberá incluir pues, una serie de cuestiones. Aquí tenéis, la información que se proporciona al paciente deberá incluir al menos una serie de circunstancias. ¿Para qué? Para que yo como enfermo, partiendo de esta información, pueda dar mi consentimiento. Bueno, pues entonces, hombre, parece que los costes sociales alternativos no sería una cuestión muy... Pero bueno, si no lo habéis visto, aquí tenéis lo relativo a dónde se encuentra regulado en ese artículo 16 de la Ley 5/2010, de que el contenido, podríamos decir, mínimo de esa información que hay que darle al paciente antes del consentimiento informado. Bueno, he acabado porque además me estaba quedando ya seco. Espero que estas cosas os sirvan para fijaros en cuestiones puntuales, ¿eh? Hay algunas cosas
que necesitan fijarse, no simplemente hay que aprenderlas, hay que fijarse porque nos pueden decir, no es una función, ¿eh? Y siempre que haya plazos por medio, que haya cuestiones de números, de un 40%, de un 60%, de un plazo de 10 días, siempre esas son preguntas muy susceptibles de ser realizadas por los órganos de selección. Entonces, simplemente, pues bueno, he hecho estos dos con el propósito de que os sirvan y esperemos que se consiga algún resultado positivo. Simplemente, pues ya sabéis, hay muchas otras bueno, que se ha visto porque tiene una reiteración de visitas, de otras anteriores que están dentro de esto relativo de estos vídeos míos que tenéis anteriormente y que podéis consultar allí, así como todo lo relativo al procedimiento administrativo y todo lo concerniente, por ejemplo, a cuestión de protección de datos, que es una cosa, la ley de transparencia, aunque lo que os pondré en un posterior será la de Castilla-La Mancha, que es la que piden, pero iros fijando porque son cuestiones muy puntuales. Y cuando os vienen esas preguntas relativas a los principios informadores, yo creo que eso es imposible de aprender. Pero bueno, si podéis y conseguís, pues bienvenido sea. Bueno, pues simplemente esto es lo que hay. Salud.